Buenos días, mis amores. Bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema que es el cambio climático. Y para eso pues vamos a tener una lectura en la página 128. Acá vamos a ir leyendo y explicando lo que es el cambio climático. Acá nos dicen los científicos han concluido que el clima de la Tierra está cambiando. Incluso hay personas que a lo largo de su vida han podido darse cuenta de tal fenómeno. Este cambio es una transformación de las condiciones del clima producida por los seres humanos durante los 2 últimos siglos. Su principal manifestación ha sido el aumento de la temperatura promedio del planeta, lo que se ha denominado calentamiento global. Solo en el siglo XX la temperatura del planeta aumentó en 1 grado Celsius, lo cual ha generado graves consecuencias como el descongelamiento de los polos, de los picos nevados y de los glaciares. Entonces acá vamos con el primer punto, que es el calentamiento global. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque nosotros como seres humanos hemos estado descuidando nuestro planeta, el medio en donde nos desarrollamos, donde vivimos. ¿Por qué? Porque se contamina cuando se tira basura. Cuando no se cuida el ambiente, por ejemplo, visitamos algún lugar y la basura se queda tirada, no cuidamos eso, o también que las empresas pues únicamente echan a la basura el desecho, los líquidos de los textiles, de todos los químicos que utilizan para sus productos, y eso pues va a dar a los ríos. Entonces ahí ya se va generando otra contaminación. La otra es lo del combustible. Entonces eso que cuando los vehículos van en la carretera, pues echan ese humo en los carros. Entonces todo eso se va al medio ambiente, todo ese combustible, todos esos químicos, pues daña lo que es el medio ambiente, va dañando la capa de ozono. Entonces ya tiene un agujero muy grande, y es por eso que los rayos del sol pues ya pegan más directamente a nosotros, ¿verdad? Por eso que el calentamiento global se está dando, por eso se siente más calor de lo común. Es porque la capa de ozono pues se está deteriorando gracias a que nosotros estamos haciendo desastres con el planeta, que no lo cuidamos. Entonces nosotros tenemos que hacer el cambio. Tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta, aprender a ser más higiénicos, a reutilizar, a reusar y a reciclar, ¿verdad? Entonces utilizar las 3 Rs, que son muy importantes para que nosotros podamos salvar y contribuir a nuestro planeta. Entonces, acá tenemos lo que son los desastres climáticos. Los fenómenos atmosféricos se relacionan con el clima. La velocidad del viento, la cantidad de la precipitación, lluvias y la humedad, como por ejemplo los huracanes, los tornados y las tormentas tropicales. Entonces ese es un fenómeno natural que se relaciona con el clima, ¿verdad? Los tornados, las tormentas y los huracanes. Las tormentas son en la región centroamericana, son zonas más expuestas a estos fenómenos naturales. Son las costas del Caribe y el Pacífico. En el 2017, la temporada de huracanes del Atlántico registró alta intensidad de tormentas tropicales de grandes dimensiones. Entonces, acá las tormentas pues tienen mucho que ver con el clima, con cómo se desenvuelva, en qué región estén. Entonces, acá nos dice que la región centroamericana es una de las zonas más expuestas. Las inundaciones. Es vulnerable a las tormentas tropicales y huracanes. Su resultado fueron las inundaciones de la estación lluviosa del 2017. La mayoría sucedió en el 2017. Las inundaciones también se dan por las calles que no están bien cuidadas, y caemos a lo mismo, que la basura se deja tirada en cualquier lugar, se tapan los drenajes. Aparte que es un desastre natural en donde no sabemos cuándo va a haber una lluvia muy fuerte, pero las calles tampoco ayudan, y entonces ahí empiezan más y más las inundaciones porque no se cuida el lugar, no se cuida las calles, hay mucha basura, se tapan los drenajes, se tapa todo. Entonces todo empieza a colapsar y empiezan por eso también las inundaciones. Y las sequías es el otro extremo de las inundaciones, que es la ausencia de lluvia, ¿verdad? Es prolongada. Del 2015 fue la más intensa en los últimos 20 años y en toda Centroamérica fue afectada.
En el 2017, Nicaragua experimentó una extensa sequía. Durante la época de lluvia no se recuperaron los niveles históricos de los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y ello, por ende, afectó al suministro de agua. Entonces acá las sequías son la ausencia de agua, ¿verdad? Es el otro extremo de las inundaciones. Luego están los huracanes y tornados. Son fenómenos naturalmente destructivos debido a los veloces vientos y las lluvias torrenciales que generan. Su frecuencia y la fuerza destructora que desatan sobre la Tierra han aumentado debido a que sus principales fuentes de energía son el calor y la humedad. Entonces acá ahí ellos toman fuerza, ¿verdad? Con el calor y la humedad. Entonces acá tenemos otro tema que es el del cambio climático, que es el aumento y el efecto invernadero, ¿verdad? Entonces los científicos piensan que la principal causa del cambio climático es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural en la atmósfera que funciona como los invernaderos que se usan para el cultivo de algunas plantas. En ella existen gases como dióxido de carbono y el metano que absorben y retienen el calor, lo que impide que se enfríe demasiado. Entonces acá podemos ver ese tipo de gases han aumentado en la atmósfera por causa del uso de combustibles como el petróleo y el carbón. Esto es lo que les decía, ¿verdad? El combustible es uno de los factores que ha ayudado, ¿verdad? A que la atmósfera, la capa de ozono esté mal. Entonces, el usar mucho combustible, el estar utilizando mucho el vehículo y que haya que eso suba al ambiente, entonces eso es fatal para todo esto de los efectos invernadero también, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una imagen en la página 129, podemos ver cómo los rayos del sol pegan en la capa de ozono, y en esta es la capa de ozono, lo que está en celeste. Entonces, la capa de ozono es para que cubra y que no peguen tan directamente los rayos del sol al planeta, ¿verdad? A las personas, pero la contaminación, el calentamiento global y todo eso, pues ha ido deteriorando esta capa. Si nos imaginamos, está así de grosor, pero conforme va la contaminación, va menguando, menguando y ya se está haciendo un agujero, entonces los rayos del sol pues ya pegan más directamente y es por eso que se van a provocar muchas enfermedades de la piel, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar el planeta porque no podemos los desastres naturales no se pueden prevenir, pero la contaminación sí, que nosotros seamos más cuidadosos con lo que hacemos, con la basura, entonces ya eso va a ayudar más al medio ambiente. Entonces acá, esto es lo que es el cambio climático. Ahora vamos a realizar las páginas 130 y página 131 de este tema. Entonces van a realizar ustedes estos ejercicios y luego vamos a comentarlos en clase. Entonces solamente que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.